Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. El chismecito principal es que Elon Musk ya regresó a la tecnología, ¿no? Ya tocaba, ¿no? Se fue a probar suerte en la política. Es muy curioso, ¿no? Porque siendo el hombre más rico del mundo, no es el hombre más poderoso del mundo. Y cómo le pica ahí las ganas de sentirse parte de ese poder que no se puede comprar. No importa cuánto dinero tengas en el banco, no puedes comprar eso. Bueno, él lo compró. Compró estar ahí al costadito de Trump, pero no ser presidente, eso no se compra, eso hay que ganárselo de otras maneras. Es como el meme de Thanos, ¿se acuerdan? Cuando Gamora niña le dice, ¿lo conseguiste? Y él dice, sí, lo conseguí. Y la niña le dice, ¿a qué costo? Y él responde, todo lo perdí. Prácticamente ese es el resumen de la aventura de Elon Musk en la Casa Blanca. No lo perdió todo, pero ha perdido muchísimos. Vamos a ver cuánto ha estado cayendo en valor de mercado Tesla, por ejemplo, que es la más golpeada porque es una empresa pública. Su otra empresa, SpaceX, no se ha golpeado tanto porque no es una empresa pública y tiene ya contratos asegurados con la NASA, por ejemplo. Pero Tesla es la más golpeada definitivamente, no solamente en ventas, sino en reputación. Vamos a analizar hoy día qué pasó con Elon Musk para meterse en política y pues si logrará recuperar su imperio. Tesla era la empresa de autos más valorada del mundo, no solamente en dinero, sino en reputación. O sea, ¿quién no quería tener un Tesla? Ahora los Teslas no los quieren ni de segunda mano. ¿Qué necesidad tiene una persona con tanto poder, con tanto dinero, con tantas empresas? Porque tiene de las grandes, SpaceX, tiene a Tesla, tiene a X, y luego hay empresitas pequeñas de Boring Company y otras vainas que realmente no son tan importantes, pero bueno, digamos que por ahí tiene como 6 empresas. Pero las grandes son SpaceX y Tesla. El punto es que el año pasado Elon Musk decide meterse en política y se mete a financiar la campaña de Donald Trump. Le metió mucho dinero, le metió todo su apoyo en redes sociales y cuando Donald Trump salió elegido en la presidencia, pues Elon Musk fue parte de la Casa Blanca, fue parte de su círculo más cercano. Entonces la gente decía, los analistas decían, ¿es una buena jugada? Es decir, invertir tanto dinero para darte un tour por la Casa Blanca, ¿lo vale? Porque Donald Trump es un presidente muy polarizante, ¿cierto? Hay gente que lo cree el salvador del universo, hay gente que lo cree un tipo con muy poca inteligencia, o sea, es un tipo astuto para sus intereses personales. Pero ser inteligente en tus intereses personales es todo lo contrario a ser un líder. Un líder se preocupa por los intereses de los demás. Todos decían, desde que llegó a la Casa Blanca, pues esto es una bomba de tiempo porque dos personalidades tan fuertes como Elon Musk y Donald Trump no pueden estar juntas por mucho tiempo. Dicho y hecho, durante el tiempo en que él estuvo en el gobierno de Donald Trump apoyándolo, Tesla empezó a perder mucha reputación. Tesla pasó de ser un símbolo de innovación, un símbolo del cambio tecnológico, a ser algo que daba vergüenza. Hubo gente poniendo Toyota encima de la marca Tesla, o sea, tapando el logo de Tesla ponían una calcomanía de Toyota o una calcomanía de Volkswagen encima del logo de Tesla. ¿Qué te dice eso? Entonces Tesla empezó a caer en valor de mercado. Voy a buscarlo acá. Miren, 2019. Era una empresa de 40 mil millones de dólares, 40B, prepandemia. Pero miren cómo para la pandemia empieza a crecer tremendamente, como casi todas las empresas de tecnología. Pero acá viene la caída, una caída brutal. Ahora, en mayo empieza a subir de nuevo porque en mayo Elon Musk dice que ya deja la Casa Blanca y va a volver a enfocar todos sus esfuerzos en sus empresas. Incluso él dice que ya está 24/7 con sus empresas, que está nuevamente durmiendo en las oficinas. No sé si sea verdad, pero lo que sí es verdad es que él dormía en las oficinas. Vivía y dormía en las oficinas de Tesla. Vamos a repasar brevemente cómo Elon Musk llegó a donde está, para poder sacar una conclusión, ¿no? De si Elon Musk será capaz de rescatar a Tesla y rescatar a sus empresas después de esta caída tan grande de reputación que ha tenido por su paso en la Casa Blanca. Yo sé que muchos piensan que no, que lo que ya perdió con reputación no lo puede recuperar. Y yo me permito discrepar. Yo creo que sí puede. Yo creo que si hay alguien capaz de resucitar y de arreglar todo ese mierdero, es Elon Musk. Y para entender un poquito eso hay que repasar un poquito de su historia. Elon Musk es sudafricano.
nace en Sudáfrica de abuelos canadienses. Los abuelos se mudan a Sudáfrica. No me acuerdo por qué, había un problema político, creo, en Canadá. No recuerdo los detalles, no son importantes tampoco, solamente es una anécdota. La cosa es que se mudan a Sudáfrica y es donde la mamá de Elon Musk conoce al papá de Elon Musk, un enamorador, pero patán, idiota, machista. Tienen, creo que son 3 hijos, Musk, una hermana y un hermano. Y pues ahí crecen, ¿no? En medio de los conflictos civiles del apartheid en Sudáfrica. Ven gente pues morir delante de ellos. Un mundo así bastante duro. Ahora, hay un mito muy común de que el papá de Elon Musk tenía una mina de esmeraldas y que él heredó todo ese dinero, así que era súper millonario. Lo cual es mentira. El papá sí tenía una mina de esmeraldas, pero no le heredó nada. O sea, cuando ya Elon Musk creció, esa mina ya no existía. Ya había perdido el negocio. Y cuando Elon Musk viaja a Canadá, porque él quería llegar a Estados Unidos, él aprendió a programar, Musk desde niño aprendió a programar allá en Sudáfrica con libros. Él quería viajar a Estados Unidos porque quería pues nuevas oportunidades, ir a la universidad. Como no tenía una visa para ir a Estados Unidos y sus abuelos eran canadienses, él viaja a Canadá. Y en Canadá, él trabajaba de lo que podía. Trabajaba limpiando tuberías, trabajaba en fábricas, dormía en el piso. O sea, si fuera millonario que heredó millones de su papá, pues por Dios, ¿qué hacía trabajando limpiando tuberías en Canadá? Luego viaja su hermano y ahí se juntan en Canadá y él cuenta que con su hermano buscaban en la guía telefónica, porque en esos tiempos todavía podías encontrar los números de los gerentes, personas importantes en la guía telefónica, y los llamaban y los invitaban a comer para ver quién podía ser su mentor, porque ellos tenían claro que necesitaban un mentor. Esa lección me ha quedado muy, muy clavada. Las personas que han llegado lejos, miren, Steve Jobs, Elon Musk, tienen un patrón, buscaban un mentor. No decían, yo lo sé todo, no necesito quien me enseñe, yo lo sé todo. No, buscaban un mentor. Elon Musk buscaba un mentor y encontró un mentor en Scotiabank, allá en Canadá. Luego viaja a Estados Unidos. En Estados Unidos empieza a estudiar la universidad y cuando va a ir a la maestría, él se da cuenta del crecimiento de la web. Y como se da cuenta del crecimiento de la web, él dice, ¿abandono la maestría y hago una empresa de web o sigo con la maestría? Entonces, él llama a su mentor y le pregunta, ¿qué hago? Y esto, amigos y amigas, es una de las claves en la historia de Elon Musk. Sin esta conversación con su mentor de Canadá, no sería hoy Elon Musk lo que es. Su mentor le dijo lo siguiente: siempre puedes terminar la maestría, pero la web es una sola vez en la vida. Y deja la maestría en Stanford y crea su primera empresa que se llama Zip2. Zip2 fue el primer Google Maps, una empresita tipo páginas amarillas, pero en un mapita que vendía anuncios. Y él cuenta que para sus primeros inversionistas todo corría en una maquinita, en un servidor así viejito. Armaron un servidor fake con lucecitas de colores para que parezca que eran data centers y los pusieron al fondo de la habitación donde vivían, para que cuando venga el inversionista vea a esos gigantes data centers. Zip2 crece gracias al momento, al timing, no solamente a la genialidad de Elon Musk, porque así como Elon Musk es un genio, también es un terco. Lo curioso es el timing, el momento, porque por ejemplo, Zip2 necesitaba una base de datos de lugares, tipo páginas amarillas, como un mapa. Entonces van a una empresa y la empresa, como pensó que no vio el potencial de la web, porque ellos pues su base de datos era pues para anuncios en prensa, en periódicos, en prensa escrita. Entonces no vieron el potencial y prácticamente se la regalaron, se la prestaron, se la cedieron, porque no vieron el potencial. Sin esa base de datos Zip2 no hubiera existido. Bueno, resumen rápido. Venden Zip2 por un billetazo, creo que más de 100 millones, 400, no recuerdo el número, ayúdenme por ahí por favor. La cosa es que lo venden y Elon Musk es nuevo millonario después de haber dormido incluso en el piso, un piso de esmeraldas, porque todos los comunistas dicen que vivían rodeado de esmeraldas y era multimillonario. Después de dormir en el piso era millonario. ¿Y saben qué hizo? Funda su siguiente empresa. Su siguiente empresa es X.com. Lo curioso es que de la primera de Zip2 lo botan, como a Steve Jobs lo botan de la primera empresa. O sea, lo botan del cargo, ¿no? De CEO. Y en X.com, que era una empresa de finanzas, de compra, de transferencias de dinero, como una fintech de sus tiempos. X.com estaba creciendo muy bien y había otra empresa que hacía lo mismo que se llamaba PayPal. PayPal era la competencia de X.com. Era de Peter Thiel, si no me falla la memoria. Entonces,
ellos dos empiezan a crecer muchísimo y empiezan a competir muy duro. Pero al darse cuenta de que solamente eran dos, o sea, eran X.com y PayPal, no había más en el mercado, no había un tercer competidor, un cuarto, un quinto, y dijeron, nos estamos matando entre nosotros para ver quién es el primero y vamos a terminar muertos los dos, porque gastaban mucho dinero en conseguir usuarios, en sus batallas de marketing. Entonces dijeron, nos vamos a morir los dos. ¿Por qué mejor no nos aliamos, ya que no hay más competencia? Si nos aliamos, tenemos todo el mercado juntos. Y listo. Se juntan PayPal con X.com y la alianza se llama PayPal. Y es muy curioso porque nunca se llamó X porque sentían que sonaba sitio porno. Y dijeron, no queremos X.com, no, X no. Pero Elon Musk estaba terco porque quiero X.com. X.com suena a una gran empresa, PayPal simplemente suena a una empresa de transferencia de dineros. Desde esos tiempos él ya estaba obsesionado con crear super apps. Aprende a usar y adaptar la inteligencia artificial en tu vida y trabajo con el curso Inteligencia Artificial para Todos. Un curso en donde el profesor Álvaro Felipe te enseñará cómo funciona la IA generativa y los chatbots más avanzados, técnicas de prompt engineering y uso de herramientas de IA sin necesidad de programar. No permitas que te arrastre la ola de la IA. Comienza a estudiarlo gratis en ed.team/cursos y comprueba por qué en español nadie explica mejor que EdTeam. Y ahí nuevamente Elon Musk es el CEO de la empresa, el jefazo de PayPal. Hay un nombre para los founders de PayPal, la mafia PayPal. La mafia PayPal son estos founders que luego de ser founders de PayPal se convirtieron en super hiper empresarios de Silicon Valley. El número uno pues era Elon Musk. Y esa mafia de PayPal luego salvó a SpaceX. Yo tengo un video cuando cuento que la mafia de PayPal salvó a SpaceX con una inversión de $40 millones y llega la gente diciendo $40 millones no es nada para Elon Musk. No, pues estamos hablando, que la gente de verdad no piensa, ¿no? Estamos hablando en ese momento que creo que era 2008, en plena crisis, y cuando ya se iba a morir. No estamos hablando de Elon Musk de hoy. Bueno, la cosa es que de esta fusión nace PayPal, el nombre X.com prácticamente queda absorbido y desaparecido del mapa hasta que 20 años después Elon Musk lo resucita y los founders de PayPal le regalan bueno, no sé si se lo regalan, no creo, se lo habrán vendido, pero el mismo Elon Musk en Twitter puso, ¿no?, que se lo habían cedido y gracias por el dominio, ¿no? Ellos tenían el dominio X.com. Bueno, fundan PayPal. Nuevamente Elon Musk es expulsado de PayPal como CEO, se empieza a pelear con todo el mundo, él decía que quería usar Windows y no Linux, se peleó con el CTO estaba harto, decidieron despedirlo cuando él se fue de luna de miel de su primera boda, se fue de luna de miel creo que a Sudáfrica, no me acuerdo honestamente, ¿no? Y no es importante, la cosa es que estaba en su viaje y ahí es la reunión para derrocarlo. Y su hermano Kimball fue el que aboga por él regresa, el asunto es que lo botan de PayPal, del cargo. O sea, le dejan sin ningún poder. Sigue siendo accionista, sigue teniendo su parte de PayPal, pero no tiene ningún poder en la empresa. Está prohibido. Incluso Elon Musk dijo, ok, ya, no voy a ser CEO, pero déjenme ser el vocero oficial. Y le dijeron, no, ni eso, nada. Tú no puedes ni hablar en nombre de PayPal. Se acabó. Elon Musk, curiosamente, no guardó rencor, aceptó su derrota, le dolió, pero aceptó su derrota. Y gracias a eso luego le ayudaron a la mafia de PayPal más adelante, ¿no? Luego, cuando PayPal se vende a eBay por un billetazo, Elon Musk se va con un billetazo, pero también con un trauma. Y ese trauma lo tiene hasta el día de hoy. Y eso es muy importante para entender a Elon Musk. El trauma con el que Musk se va de PayPal es que lo habían votado de Zip2 y lo habían votado de PayPal. ¿Y por qué lo habían votado? Porque otras personas tenían poder en la empresa. Tenían poder, una junta, un consejo de administración que tenía el poder para votarlo. Él se prometió a sí mismo que nunca, jamás iba a compartir el control de una empresa que él dirigiera. Y ese trauma u obsesión, llámenlo como quieran llamarlo, lo tiene hasta el día de hoy. No va a compartir el control con nadie. Por eso incluso se peleó con Sam Altman. Esa obsesión la ha tenido así. No comparte el control con absolutamente nadie. Por eso sabíamos que cuando se alió con Trump, tarde o temprano se iban a mandar al recarajo porque son dos obsesionados con el poder, con el control. Bueno, el punto es que con este billete, este loco, porque hay que estar muy loco, en vez de vivir la vida de millonario, comprarse una isla en el Caribe y vivir esa vida de millonarios que todos soñamos, este loco prácticamente apostó todo por dos empresas nuevecitas, que sabe Dios si funcionarían o no, SpaceX y Tesla.
SpaceX la fundó Elon Musk desde cero. El man vivía obsesionado con los viajes al espacio, como la mayoría de su generación, porque fueron los que vieron al hombre llegar a la luna. Entonces él quería hacer una empresa para llegar al espacio y luego llegar a Marte. Entonces él funda SpaceX y su primera idea era comprar cohetes. Nunca pensó que iba a construir, o sea, su plan no era construir cohetes, su plan era comprar cohetes y hacer pues toda la maquinaria alrededor para lanzar cohetes al espacio. Entonces él se va a Rusia, de donde se vendían los cohetes. Y los rusos, como ven un nuevo millonario que acaba de vender su empresa y tiene muchos millones para gastar, lo quieren agarrar de tarado y le ponen precios infladísimos por sus cohetes, y pues cohetes viejos, ni siquiera eran cohetes nuevos con tecnología nueva, eran cohetes viejos, precios carísimos. Entonces Elon Musk se da cuenta que los rusos se estaban burlando de él, que no lo estaban tomando en serio. Entonces él ahí, miren qué curioso, no tenía el plan de construir cohetes. Ahí es cuando él decide, tengo que construir mis propios cohetes. O sea, ¿te parece racional? Analízalo, ¿ah? ¿Te parece racional que una persona que no sabe un carajo de cohetes diga, porque los rusos no le quisieron vender su cohete, diga, me voy a poner a construir mi cohete? Es completamente irracional. ¿Qué persona cuerda haría eso? Solo Elon Musk. El man se puso a estudiar. Se contactó con expertos en aeronáutica, expertos en cohetes, les pidió prestados sus libros, sacó libros de la biblioteca y se puso a estudiar. ¿Te imaginas? Se puso a estudiar de cohetes. Y empezó a reclutar expertos. Hay que estar enfermo del cerebro para jugarte hasta tu último centavo en algo de lo que no sabes nada y ponerte a abrir tu librito como si estuvieras en primer semestre de la universidad. Pero ese man lo hizo. Así que sí, Elon Musk es un ser humano que puede ser detestable. Pero el man es un genio, es un puto genio ese hombre. Entonces, obviamente no es tan tonto para decir yo lo voy a hacer solito. Empieza a reclutar a los mejores ingenieros en aeronáutica, en cohetes, los empieza a reclutar. Empieza a buscarlos en universidades, empieza a buscarlos en empresas y empieza a robarse poco a poco ingenieros. Pero ojo, aunque él sea millonario, no tiene el presupuesto de una gran empresa como Boeing, por ejemplo. No tiene ese presupuesto. Su presupuesto es muy chiquito en comparación con esas enormes empresas. Así que él tiene que hacer estrategias para reducir costos. Incluso piezas de cohetes las acomodaban de otras cosas. Por ejemplo, piezas para enfriar. Agarraban un aire acondicionado casero y el aire acondicionado casero lo modificaban para que sea una pieza de enfriamiento del cohete. Es muy alucinante, pero realmente lo hacían así, porque no tenían presupuesto. Y miren cómo la falta de presupuesto es la madre de la innovación. Y así funda SpaceX. Y Tesla lo funda. Bueno, realmente no lo fundó. Realmente fue el primer inversionista de Tesla. Eran unos ingenieros que estaban con la idea del coche eléctrico y él invierte billete. Fue de los primeros inversionistas. En Tesla él invierte. Él no funda Tesla. Pero justamente eso es parte de una batalla legal por quién fundó Tesla. Y los founders dicen, nosotros fundamos Tesla, Elon Musk fue solo un inversionista. Pero Elon Musk dice, y tiene sentido también, es verdad que ellos vinieron con la idea de Tesla, pero era una idea, no tenían nada. Y también es verdad, tenían un prototipo, pero pésimo, algunas baterías con cablecitos soldados y ya. Entonces Elon Musk dice, cuando yo invertí no tenían nada. Realmente el que construyó Tesla fui yo. Y tiene razón. Y fue producto de una batalla legal. En la batalla legal incluso el juez determinó que ya no pueden hablar uno del otro. Porque Elon Musk, como suele hacer, pues le echaba mierda, lo insultaba públicamente al founder de Tesla. Entonces tuvieron que llegar a juicio para que Elon Musk tenga que cerrar el hocico y no vuelva a hablar del founder de Tesla, porque se odiaban. El punto es que nuevamente pasa lo mismo con Tesla. Con Tesla, él empieza a comprar piezas. Igual que era con SpaceX, empieza a comprar piezas porque la mayoría de fabricantes hacen lo mismo, compran piezas y las ensamblan. Pero pronto se da cuenta que el hecho de comprar piezas es increíblemente caro. La cadena de suministro es muy larga, es decir, de aquí, tienen que pasar por varios países para que lleguen y los ensamblen. Y si quieren una modificación, la modificación puede demorar meses. Entonces, como parte de este proceso de comprar y recomprar y que no podían armar un auto, él también hace lo mismo que con SpaceX. Dice, voy a crear mis propias piezas. No conforme con crear cohetes de cero, dice, ahora voy a crear carros de cero. No sabía nada de carros, pero dice, voy a crear carros de cero. Una locura totalmente, ¿no? Empiezan a construir sus piezas. Igual empieza a reclutar gente muy hábil para el desarrollo de las piezas. Luego le empieza a meter inteligencia artificial. Una locura. Pero ahí viene la obsesión del trabajo de Musk, que ya la había demostrado en Zip2 y la había demostrado en PayPal. Hay otra
Otro patrón en las personas exitosas: trabajan como enfermos del trabajo, como adictos al trabajo. Este man dormía debajo de su escritorio en Tesla. Y obviamente su equipo, al verlo ahí, el jefe no se va, pues yo sigo, ¿no? Y él trabajaba a un ritmo tan grande que a veces se quedaba inmóvil, o sea, como desmayado, catatónico se quedaba. Y tenían que levantarlo entre varios porque no se movía. Se pasaba las noches vomitando del nivel de estrés que tenía. Se desmayaba. Hay una escena que la cuenta Walter Isaacson en la que los socios lo tienen que cargar y sentarlo en una silla, aunque él no haga nada y esté así nomás porque estaba en un estado de trance total que no podía ni moverse, solamente para que esté presente en una reunión de negocios. Le dijeron, ya, nosotros hacemos todos, solamente necesitamos que esté sentado. Y ya, o sea, el nivel de estrés era brutal. Hay un periodo en el que Tesla y SpaceX, las dos empresas, estaban a punto de morir y todos sus conocidos, socios, amigos, todo el mundo le decía, tienes que dejar morir a una de las dos. En 2008, ¿se acuerdan la recesión de 2008, ¿no? La crisis inmobiliaria. Entonces él dice, no voy a dejar morir a ninguna. Es como si yo tuviera 2 hijos y solo tuviera dinero para alimentar a uno y me dijeras, decide cuál va a morir. Él dice, no, nunca decidiría cuál va a morir. Yo haría todo lo posible porque vivan los dos. Pero vuelvo a lo mismo, eso es estar loco. No había dinero para salvar a las dos y el man se obsesiona y salva a las dos. Logra salvar Tesla con una producción brutal de autos, o sea, logra mejorar la cadena de fabricación. O sea, llegó al punto, tipo Steve Jobs, llegó al punto de obsesionarse hasta por una tuerca. Él decía, ¿por qué necesitamos esta tuerca, este tornillo? ¿No? Este tornillo aumenta la producción, no sé, en 1 hora. Quitémoslo. Y obviamente hubo empleados yendo a la prensa a decir que no, que esos autos son inseguros porque le están quitando tornillos. Así, imagínense. Y por su lado, SpaceX tuvo 4 lanzamientos fallidos. Al quinto recién llegó al espacio. 4 lanzamientos en que el cohete explotaba en el aire. Y cada lanzamiento cuesta varios millones de dólares. ¿Te imaginas? ¿Tú tendrías valor para seguir? Primero explota, segundo explota, tercero explota, cuarto explota. Para el cuarto, Elon Musk ya prácticamente no tenía dinero. Si el quinto no funcionaba, no solamente moría SpaceX, Elon Musk se iba a la quiebra personal. Lo logró la quinta. Hay una escena en la que el cuarto cohete explota, no sé si es el cuarto o el tercero, pero explota en Hawái, porque creo que de ahí lo lanzaron, y todo el mundo está deprimido. Y luego Elon Musk va y les da un discurso de que él lo va a intentar, de que no van a fallar nunca. Él está completamente convencido de que lo van a lograr y va a dar hasta su último respiro, si es necesario morir para lograrlo. Y su ingeniero en jefe cuenta luego que después de ese discurso, dice, lo hubiéramos seguido hasta el mismísimo infierno. Si él nos pedía, vayan al infierno conmigo, nosotros íbamos. Y los mandó a buscar nuevas piezas y él sacó dinero de su bolsillo. Es algo similar a lo que hizo Steve Jobs con Pixar. Cuando Pixar no tenía ni un centavo, Steve Jobs de su bolsillo ponía. Ahora Pixar es grande. Pero Steve Jobs puso de su bolsillo cuando no había nada, 0 dinero en Pixar. Él como persona se estaba quedando en 0 y aún así seguía poniendo plata. Es algo similar con Elon Musk. Por eso siempre los comparan. Y bueno, lo logran. Fue un éxito, logró salvar Tesla, logró salvar SpaceX. Luego de tantos intentos, luego que nadie lo creyera posible. Pero hay un último detalle con Elon Musk. Elon Musk es un adicto al drama. Es un completo adicto al drama. No puede estar tranquilo. O sea, sus periodos de tranquilidad tiene que arruinarlos con algún drama o personal o público o lo que sea. Es como que se impulsara a sí mismo con esos dramas. Él lo contó, dice, tengo una obsesión por clavarme un tenedor en la rodilla. Luego viene la compra de Twitter, fue en 2022, si no me falla la memoria, luego de todo un drama gigantesco en el que se peleó con el CEO, sacó plata de donde no había, pero fue un drama gigante. Pero lo que más lo caracteriza, en mi opinión, aparte de los dramas, son los dramas, su nivel de inteligencia y su resistencia. Si pudo construir cohetes desde cero, sin saber nada de cohetes, si pudo crear la empresa de autos más importante del mundo, destronando a empresas muy grandes como Toyota, Ford, General Motors y tal, desde cero, sin el presupuesto que tienen estas grandes empresas, convertirse en el número 1, teniendo a sus empresas a punto de quebrar varias veces y a él a quebrar personalmente. Digo yo, ¿no va a poder rescatar Tesla esta vez? Según yo, puede. ¿Va a ser fácil? No. Va a ser un infierno, estoy seguro, como todas las veces que Elon Musk tuvo que salvar a sus empresas. Fue un infierno para él. Pero si alguien aguanta el infierno y sigue de pie, es ese hombre. Tiene un nivel de aguante increíble e impresionante.